Gracias. La paz global está en una coyuntura muy peligrosa en estos momentos. Nuestro ánimo nunca ha sido el de alarmar, vociferar, que último minuto, que lo que tú no sabías, ni nada de eso. Pero hay una situación que estamos siguiendo, honestamente, hace más de 30 años, que consiste en las relaciones tradicionales de apoyo, de alineación estratégica, de intercambio cultural, de intercambio de tecnología, de intercambio armamentístico, de apoyo mediático y todas las otras cosas que os podáis imaginar entre los Estados Unidos y el Estado de Israel. Hay que tomar en cuenta, que en la Biblia, en el capítulo 38 de Ezequiel, que es el libro, el rollo de los manuscritos, de los rollos de Qumran, del Mar Muerto, del libro del profeta Ezequiel, que fue hallado prácticamente intacto. En el capítulo 38, ahí se refiere a Gog y a Magog y presenta un escenario en el cual el pueblo de Dios, en este caso el Estado de Israel, y aquí quiero interrumpirme para hacer una prospección. Hay mucha gente que pensamos y que piensan que el actual Estado de Israel, el Estado sionista proclamado el 14 de mayo de 1948, con base en la resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas de noviembre del 47, número 181 bis. Bis significa dos documentos de un mismo valor y alcance, y decretaba o resolutaba dos estados, un estado palestino y el Estado de Israel que conocemos. Bueno, ninguno se han reconocido recíprocamente y desde el mismo Israel se ha dicho por distintos primeros ministros, presidentes y ministros de defensa que nunca habrá un Estado palestino en esas tierras. Bueno, pues desde ese inicio de esa proclamación, los Estados Unidos han tenido que ver con la creación del Estado de Israel, que surge a partir del mandato británico en Palestina, luego o al final de la Primera Guerra Mundial, por los acuerdos de Sykes-Picot, que eran los ministros de Exteriores de Reino Unido, entiéndase Inglaterra, y de la República Francesa el 16 de mayo de 1916. Ahí, esos territorios quedaron bajo un mandato del Reino Unido. Pero en 1927, el vizconde Balfour le envió una carta al barón Jacob Rothschild o Rothschild y le dijo que favorecía la creación de un estado judío en esas tierras palestinas. Bueno, 1927. De ahí, y mientras estuvo bajo el mandato británico, incluso el mismo primer ministro que gobernó durante 15 años, de 1948 a 1963, David Ben-Gurión, el cachorro de León, pues militó hasta alcanzar el grado de sargento en el batallón judío del ejército británico en los tiempos del mandato británico sobre Palestina. Mucha gente no sabe ese dato. Y él tuvo que ver mucho con la conformación del naciente que estaba en germen, en embrión, el estado que sería proclamado 14 de mayo de 1948. Desde entonces, Estados Unidos ha tenido que ver con Israel, ha apadrinado a Israel, ha defendido a Israel. Tan pronto se proclamó el Estado judío en 1948, inmediatamente la recién creada Organización de las Naciones Unidas tuvo que enviar la primera misión de paz al Sinaí
para defender, porque los demás enemigos, los demás países que rodean a Israel, Siria, Jordania, Libia, todos esos países, Egipto, Arabia Saudita, todos esos países, pues le metieron mano y comenzaron inmediatamente las hostilidades, lo que indica que Estados Unidos ha apadrinado siempre a los Estados Unidos, el Estado de Israel, perdón. Ahora se ha desclasificado un video de 1963 del malogrado presidente John Fitzgerald Kennedy, donde se opone al peso decisivo, decisorio y a la influencia que estaba ganando el Estado de Israel, que tenía apenas 15 años de formado, sobre la política interna, pero también sobre la política exterior de los Estados Unidos. Varios meses después, por una coincidencia de la vida, en un atentado en Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963, en el día número 1033 de su mandato, matan al presidente John Fitzgerald Kennedy. Una coincidencia. Luego, en 1973, Estados Unidos le da poderío nuclear y el Estado de Israel, que tiene el tamaño de la República de Haití, entre 22 y 24 mil kilómetros cuadrados de superficie, pues adquiere bombas nucleares y se convierte en la primera potencia nuclear de Oriente Medio, pero también en la primera teocracia de Oriente Medio. Posición que sería relegada, la de primera teocracia, en la proclamación de la República Islámica en 1979, segunda teocracia en Oriente Medio. Pasando el tiempo, el escenario actual es que, al parecer, aunque hay una fatua o decreto del fallecido Ayatollah Ali Khamenei, donde dice que la República Islámica, Irán, la antigua Persia, no debe tener una bomba nuclear jamás, porque eso es opuesto a las doctrinas y a las palabras de Alá, o más bien de Mahoma, o dichas por intermedio del profeta Mahoma en el Corán, aunque Mahoma nunca tuvo un Corán en sus manos, porque es publicado entre 150 años y 200 años después de su muerte, en el año 632. Su ministerio duró 10 años, del 622 del siglo VII al 632 del mismo siglo VII. Ahora, ¿cuál es el escenario? Estamos, y volvemos a Ezequiel 38, en un escenario geopolítico en el cual el Estado de Israel, o más bien el pueblo de Dios, que hay un grupo que dice que no es el pueblo de Dios y el elemento racial tiene mucha importancia ahí. Más adelante haré un video presentando ambas posturas, presentando si es verdad que es el pueblo de Dios, el Estado de Israel, si todavía lo es, o si por el contrario se ha cumplido lo que dijo Jesucristo: sois hijos de vuestro padre el diablo. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ahí tiene, se lo dejo de ese tamaño. Ahora bien, con la guerra de Irán, una guerra que nunca debió de ser, incluso la de Ucrania nunca debió ser, pero esta con más fuerza, a fortiori, como dicen los italianos. Esta guerra nunca debió ser. Y esta guerra el mismo Trump no lo admite, pero lo ha demostrado, aunque él es un histrión, es un actor, un experto en comunicaciones y en crear impacto mediático. Él está arrepentido de haberse metido ahí. Hay varias tesis. Una es que dicen alguna gente que los archivos del hombre aquel fue que lo arrastraron ahí, pero que los archivos él mismo los desclasificó, aunque no le convenían a su imagen, y ahí hay cosas completamente comprometedoras
para algunas situaciones que no vamos a decir, pero que ustedes saben, y algunas situaciones incluso humillantes en una foto que aparece con Bill Clinton, que han sido esas imágenes analizadas con inteligencia artificial, analizadas con cámaras de mayor resolución como ahora, porque en ese tiempo, en los años 90, no existía el 4K ni la 1080 tampoco. Ahora bien, para mí que no fue por eso, pero sí hubo una presión para que, porque que se lo dijo y se lo dijo a los medios el premier del Estado de Israel, Netanyahu, dijo: nosotros vamos a atacar a Irán con o sin el apoyo de Estados Unidos. Lo que está diciendo la Trump es: si tú no nos apoyas, como quiera nos vamos a meter. Lo mejor que tú puedes hacer es apoyarnos desde el principio, como en efecto pasó el 28 de febrero pasado, un sábado. Extrañamente los judíos atacando en sábado. Yo pensé que iban a atacar viernes, que es el día sagrado de los musulmanes, el día sagrado del Islam. Es importante tener ese dato de cultura general. Ahora, el problema se ha complicado porque el presidente Trump dejó para firmar el próximo, mañana precisamente, 19 de junio de 2026, el protocolo de Islamabad. Es una hoja de ruta de 60 días. No es un acuerdo de paz todavía. Y yo decía en una entrevista con José Peguero, que pueden buscar ahí la última, llaman Trump igual paz. Pregunta que si Trump es igual a la paz. Y ahí yo establezco mis dudas, se las estoy reiterando a ustedes por aquí en mi canal, que los invito a suscribirse, a compartir y a comentar decentemente. Cuando la persona emite improperios, opiniones basura, palabras letrinescas, está diciendo lo que él mismo es, no lo que le está diciendo al otro, sino lo que él mismo es o ella lo está diciendo, porque Jesucristo dijo: de la abundancia del corazón, es decir, de la mente, habla la boca. Entonces, una boca que comienza a tirar basura y malas palabras, eso es lo que tiene adentro. De eso es de lo que está lleno. Lo digo con pena y lo digo con respeto, pero es una realidad en la sociedad dominicana. ¿Qué pasa? Que se metieron en la guerra y van 39 veces que Trump dice que tiene un acuerdo de paz, y la única que es esta, en que Irán ha admitido que sí. Y la información la sirvió la Cancillería, los negociadores de Pakistán, que es una potencia nuclear media, vecina, limítrofe con la India, el país más poblado del mundo, más de 1.400 millones de habitantes, y que tiene una cantidad importante de artefactos y bombas nucleares, y que firmó no hace un año, hace meses, el príncipe heredero Bin Salman, un acuerdo para un paraguas nuclear pakistaní como protección a Arabia Saudita, que fue bombardeada por Irán, así como Dubái, Kuwait, Qatar, Omán, Emiratos Árabes Unidos. Todos esos países fueron bombardeados por Irán, bombardeados por el agredido, en una forma de maximizar, en una forma de ahondar la crisis que le produjo el ser atacada por dos potencias nucleares, por Estados Unidos y el Estado de Israel. Entonces hay una divergencia entre Donald Trump y Netanyahu. Hubo una conversación en la cual le dijo: estás jodidamente loco, Bibi. Así que le dice a Benjamín Netanyahu. Y en la otra conversación, que duró casi una hora, le dijo: mire, el Estado de Israel no existiera si no fuera por Estados Unidos. Tú no estás ahí, yo te he librado de la cárcel por mí. Ningún presidente ha hecho lo que yo he hecho por el Estado de Israel y por ti mismo. Pero también me enteré ahora que el ministro de Defensa de Israel, Itamar Ben-Gvir, que es de ultraderecha, y por supuesto el mismo partido de Netanyahu, que si releva a Netanyahu, bueno, va a tratar de superar
en cuanto a crueldad, en cuanto a disposición bélica a su actual jefe, que es Netanyahu, ese Ben-Gvir. A Ben-Gvir le quitaron la visa, iba con su familia en verano de vacaciones para Miami y no podrá ir. Ahora yo le voy a decir algo. Esto sucede en un escenario doblemente peligroso. Por un lado, la comunidad de inteligencia, que no es solo la CIA, sino 16 agencias, de los cuales en plena guerra, del 28 de febrero para acá, han renunciado 2 trompistas básicos. Joe Ken, el director de la agencia antiterrorismo, y Tulsi Gabbard, la jefa de la comunidad de inteligencia, que es una teniente coronel retirada del Army que estuvo desplegada en Irak y Afganistán. O sea, una mujer de guardia, es una guardia de armas tomar. Bueno, renunciaron los 2. Y Joe Ken dijo en una entrevista con Tucker Carlson que él entendía y recomendó que Irán no representaba ninguna amenaza, ningún peligro. Sin embargo, Israel, que nunca había tenido guerras con Irán, y Estados Unidos, que nunca había tenido guerra con Irán y se llevó muy bien con Irán durante el reinado del Ayatollah de 1953, es decir, unos 25, 30 años, pues atacaron en un bombardeo tipo Nintendo, tipo consola de videojuegos, a aplastar Teherán, a destruir indiscriminadamente lo que sea, porque hay que majarlo, hay que destruirlo, machacarlo lo más posible. Bueno, Trump estaba en la cumbre del G7, donde llegó tarde a una reunión y le dijo a todos los países que lo esperaban: I am the boss, yo soy el jefe. Y se rieron. Pues bien, allá parece que lo entrevistaron y él dijo, muy relajado, muy calmado, con voz audible, con voz baja, pero audible, dijo que no es posible que él había hablado con Netanyahu para que detenga los bombardeos, porque Ben-Gvir, el ministro de Defensa, que le quitaron la visa hace poco, dijo que aunque Trump cuadre lo que tenga que cuadrar y haga los acuerdos de paz con Irán, nosotros no nos liga, no es vinculante y no vamos a salir de los 4 frentes que tenemos: Siria, Libia, Gaza y por supuesto Irán, y que van a seguir bombardeando, y tienen en lista 2 países más. Tienen en lista a Turquía, estado miembro de la OTAN, el único estado no cristiano miembro de la OTAN, pero es el país que tiene el segundo ejército después de Estados Unidos y tiene capacidades rusas como el S-300 y el S-400, las plataformas antimisiles. Entonces, ¿por qué Turquía? Porque Turquía, donde estaban las 7 iglesias, donde quedan los restos que mencionan los primeros capítulos del Apocalipsis, donde está Esmirna, Tiatira, Sardis, Filadelfia, me acordé de 4, son 7. Bueno, saqué 60 o 70. Pues sería bombardeada desde que ellos terminen con Irán, ha dicho así mismo el ministro de Defensa, el mismo Netanyahu, primer ministro, que van a bombardear a Turquía. Para atacar a Turquía, Estados Unidos tendría que salirse primero de la OTAN. ¿Por qué razón? Porque no puede, si atacan un Estado miembro de la OTAN, pues por el artículo 5 de la Carta Fundacional de la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN, en 1949, el ataque a uno de los estados sería respondido por los otros estados. Eso es el espíritu del Tratado de Tlatelolco, que es de 1946, que crea la Junta Interamericana de Defensa, que es el Tratado Internacional de Asistencia Recíproca. Es el principio de los 3 mosqueteros, que eran 4, y es el principio de la parada de motoconchistas. Un golpe a uno es un golpe a todos. Entonces, ¿en qué escenario pasa esto? En un escenario donde se da un informe claro, luego de establecer que la inteligencia del Estado de Israel
está metida, infiltrada en todos los estamentos del Estado, del gobierno estadounidense, comenzando por la Casa Blanca. Entonces, en ese mismo berenjenal de esa no denuncia, sino de ese estudio hecho, de esa investigación que demuestra que los que mandan es el Estado de Israel, son los judíos, el lobby judío. Organizaciones como la AIPAC, AIPAC, búsquela, googleela, búsquela. Pues en ese mismo escenario, incluso hay entrevistas de Netanyahu donde dice que el lobby judío controla, no dice la Casa Blanca, pero controla el Senado, la Cámara de Representantes, la FED, o Reserva Federal. Es decir, que controlan todo el interior del gobierno, ellos como funcionarios y ellos también infiltrados ahí. Y toda esa información va, por supuesto, al Mossad, que significa la institución, que es la principal organización de inteligencia del Estado de Israel. Entonces, sale esa denuncia, pero en el Congreso se está debatiendo ahora una iniciativa de un senador en el sentido de que las FDI, que son las Fuerzas de Defensa de Israel, sean admitidas, oigan esto es una cosa terrible, sean admitidas como un componente más de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Eso obligaría a este y a todos los presidentes que vengan, si Cristo no ha venido, a apoyar al Estado de Israel en todas sus iniciativas guerreras. Israel no bien termina una guerra. En 2023 tenía 7 frentes, ahora dice que tiene 4 y que va a arrancar con 2 más, pero los otros están latentes, siguen acabando con el Líbano. Han demolido literalmente la ciudad de Beirut, capital del Líbano. Gaza está en esa parte, porque se habla de Gaza, pero no se habla de Palestina, prácticamente borrada por la iniciativa del sueño del gran Israel, que está en las 2 rayas de la bandera del Estado sionista de 1948, que son el río Éufrates y el río Nilo. Oigan eso, y piensan abrir por ahí al oeste, hasta el Mediterráneo, y hacer ahí un malecón, desaparecer la franja de Gaza y todo lo que está ahí. Y ahí está el esposo de la hija de Trump, Jared Kushner, que va a construir una cosa con Steve Witkoff y una inversión multimillonaria. Entonces, en medio del escándalo de la penetración de la inteligencia hasta el máximo grado de la inteligencia israelita en el gobierno norteamericano y el poder decisorio que tiene y la influencia que tiene y cómo las altas cortes, el Congreso y la Cámara de Representantes son instruidas, orientadas por ello, para no decir otra cosa, pues surge ahora este principio, este proyecto de ley para fusionar ambas fuerzas. Lo que ha hecho el presidente Trump es excesivamente peligroso. Yo supongo que él no es un ingenuo. Yo sé que él sabe el peligro que significa lo que él acaba de hacer y lo que le puede pasar y lo que le pueden hacer. Lo dejo de este tamaño, pero primero tengo que concluir la idea de Ezequiel 38. Que iban a llegar al Estado de Israel o el pueblo de Dios en un momento en el cual el mundo entero se virara contra ellos. Contra Israel está Rusia, que fue el segundo país que más acogió a judíos en la diáspora, Rusia, y que siempre ha sido un Estado cristiano, que te han dicho que el comunismo ateo y disociador, eso es propaganda de gente ignorante, para seguir la ignorancia. China está contraria, se opone, quiere que haya calma, que cómo va a ser, que van a seguir de su cuenta, matando, masacrando, limpieza étnica, eliminando niños, niñas, viejas, viejos, el que sea, sin ningún control y sin ninguna represalia. Pero Trump se pronunció.
y España está en contra. Incluso el presidente Sánchez, que está acabando con España, esa es su tarea y su agenda, pues le negó el uso de la base militar de Rota. Por ejemplo, allá en España, porque España es Estado miembro de la OTAN, cuando iban a atacar a Irán, eso lo toman en cuenta, y ha tenido unos dimes y diretes con Netanyahu. O sea, no se sorprenda si le pasa algún accidente al señor Pedro Sánchez, que ha venido más de 50 veces a la República Dominicana, a Punta Cana, en viajes no oficiales, no se sabe a qué. Calla boca poda. Entonces, hay una gran cantidad, una votación que hubo hace como 5 o 6 meses, para reiterar la resolución 181 bis de 2 estados en Palestina, que la República Dominicana votó en contra del Estado de Israel. Bueno, solo Israel y Estados Unidos tuvieron voto contrario. 192 países o menos, cerca de ahí, la gran mayoría, votaron a favor del establecimiento de un Estado palestino, entiéndase, en este caso árabe, aunque son semitas también, porque son medio hermanos, son hijos de Abraham. Entonces, ahí hay un lío, una historia que está en la Biblia, Génesis 16, y lo que pasó, como Sara, la esposa de Abraham, que tenía 100 años, 99 años, le dijo a su esposo, llégate a mi sierva Agar, que era egipcia, que se llegue, o sea, que se venga, o sea, que la utilice sexualmente. Bueno, y de ahí salió un hijo llamado Ismael, que no estaba en el propósito divino, no estaba en el espíritu y en el sentido de la promesa que Dios le había hecho. Y desde ahí estamos pagando, el mundo está pagando problemas. El problema es, búsquense Ezequiel 38, que llegará un momento que Israel estará solo, y ya se está hablando de eso, que Israel se está quedando solo. Y entonces le van a hacer una invasión. El Estado de Israel son 16 millones. Hay 8 millones en todo el mundo distribuidos y hay 8 millones que están allá. No son mucha gente. Entonces le van a hacer un ataque, porque tiene muchos enemigos. El mismo presidente Recep Tayyip Erdogan de Turquía dice que el Estado de Israel no debería existir. Los palestinos se pronuncian igual. Y cada vez hay una especie de tendencia que se opone a la existencia del Estado de Israel, y llegará un momento que se pondrán de acuerdo para eliminar, para borrar de la faz de la tierra a los judíos. Como Dios es fiel a sus promesas, y no se burlen lo que le estoy diciendo, aunque haya mucha gente mala que no son racialmente semitas, sino que son házaros, porque ahí están los misraji, pero la mayoría son házaros y askenazíes, pero también hay judíos sefarditas. Esas son cuestiones raciales que se mezclan con lo doctrinal, porque el judaísmo es una religión racial para ellos nada más. Ellos no le predican a nadie, ni nadie es gente para ellos. Somos goín, somos perrillos, somos subhumanos, como lo dijo Daniel Galán, el anterior ministro o secretario de Defensa. Entonces, la situación es que va a llegar un escenario en que ni Estados Unidos va a apoyar a Israel. Ya eso se está viendo. Ya Trump prácticamente lo dijo, que si él quiere seguir con su guerra, que siga él solo. Y que pare esas matanzas, que por qué tiene que bombardear escuelas. Ahí se ve un video que borran una escuela entera, un liceo grandote con todo, lo desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, como Dios es fiel a sus promesas y dijo, bendito los que te bendijeren, nos han contado ellos mismos, los judíos que han contado todo, el que cuenta la historia es dueño de la verdad. Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Por Dios respetar su palabra y su pacto,
va a intervenir poderosamente para salvar, rescatar al remanente, porque Dios siempre deja un remanente fiel. Hay un remanente, una minoría de judíos semitas auténticos en el actual Estado de Israel, que ha declarado este mes de junio como algo que Rusia de Putin eliminó, el mes del orgullo gay, y se ha convertido en la misma tierra de Sodoma y Gomorra 4 hoteles para LGTBQ que vayan a hacer lo que les dé la gana, a acariciarse, a casarse y a acogerse. Gracias.